La bajada de defensas se refiere fundamentalmente a la bajada de neutrófilos. Una vez que se administra la quimioterapia, los neutrófilos empiezan a bajar, llegan hasta un mínimo y nuestro cuerpo empieza a regenerar neutrófilos y se empieza a recuperar. Es por esto que hasta que recibimos el siguiente ciclo de quimioterapia tiene que pasar un tiempo y normalmente el mínimo de las defensas se encuentra en el medio del ciclo, es decir, en aquellos ciclos que se separan 3 semanas, el punto más bajo de las defensas se espera que esté en la mitad del ciclo, sobre el día 10 o el día 11 de tratamiento. Como no somos máquinas, no en todas las ocasiones esta U es perfecta, de manera que en ocasiones, cuando vamos a ponernos el siguiente ciclo, las defensas no están lo suficientemente recuperadas. También la agresividad de los tratamientos farmacológicos hace que con algunos tratamientos sepamos ya que las defensas pueden bajar demasiado. Es por esto que se recomienda la utilización de factores que llamamos estimulantes de colonias y que se conocen normalmente como las inyecciones de las defensas.